CNN, el líder mundial en noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. En Bolivia se busca la paz, pero no se encuentra. Al menos 3 muertos y decenas de heridos es el saldo de hoy en Sencata, en el Alto, cuando se llevó a cabo un operativo policial militar que buscaba el traslado de un convoy de cisternas con combustible hacia La Paz. Y mientras el ministro de Defensa, Fernando López, asegura que el ejército no disparó ni un proyectil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su enérgica condena al uso excesivo de la fuerza, así lo califican, por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir, dicen, recientes manifestaciones en Bolivia. En medio de estas tensiones y lamentables hechos, los bolivianos siguen a la espera de una convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Mientras, aún se debate, aunque no lo crea, la renuncia de Evo Morales. La pregunta es cómo salir ahora de este nuevo enredo. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Sencata Bol. Numeral Conclu Sencata Bol, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a partir de este momento del programa, Conclu Sencata Bol. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, Conclu Sencata Bol es la etiqueta. Bolivia sigue inmersa en una crisis política y social también, que parece recrudecerse cada día más. Este martes se registró un enfrentamiento entre fuerzas militares y policiales con manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta interina Yanine Áñez y el regreso de Evo Morales. Las fuerzas del orden emplearon material antidisturbios con gases lacrimógenos y balas de goma. Los manifestantes quemaron llantas y atacaron una refinería estatal con piedras y explosivos. Esto, por supuesto, de acuerdo a la versión oficial. En el enfrentamiento, al menos 3 personas perdieron la vida. Pero las autoridades descartan que los disparos sean producto del uso de armas de fuego de las Fuerzas Armadas. Así lo dice el propio ministro de Defensa. Hasta hace pocas horas el área seguía militarizada y los manifestantes se apostaban en la zona. Con este incidente ya son más de 20 vidas, 20 las personas que han fallecido, 20 bolivianos que han caído tras la renuncia de Morales, quien hoy precisamente cumple una semana de haber salido del país tras aceptar un asilo político otorgado por el gobierno mexicano. Pero vamos hasta el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más en su reporte acá. Qué lamentables hechos, pero además imágenes que bueno, hablan más que lo que pudiéramos decir. Tienes toda la información y te escucho con atención. Así es, Fernando, la violencia en Bolivia parece aumentar de forma progresiva, hay que decirlo. Al menos 3 personas murieron este martes durante enfrentamientos entre seguidoras del expresidente Evo Morales con militares y policías en el sector de Sencata. Esto es en el Alto, un área muy cercana a La Paz. La información fue suministrada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia mediante un comunicado en el cual también aseguran, Fernando, que las muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego. Los hechos están siendo investigados y aún se desconocen toda la información, las circunstancias, pero también se registran unos 25 heridos. En otro comunicado, Fernando, que acaba de llegar a la redacción de CNN, las autoridades también niegan que los disparos sean producto del uso de armas de fuego de las Fuerzas Armadas, algo que no podemos verificar de manera independiente. Ahora, de acuerdo con la información que sí hemos podido recabar durante el día, que también fue confirmada por las autoridades, los enfrentamientos ocurrieron en horas de la mañana cuando se estableció un operativo de las fuerzas de seguridad en esa zona para resguardar la salida de varios camiones con combustible desde esta planta en Sencata hacia La Paz.
los que se encontraban dentro del yacimiento. Todos los autos se están quemando. ¡Échale al tanque! Fernando, algunos vehículos dentro de esta planta fueron incendiados, esto de acuerdo a los testimonios de las personas que grabaron estos videos. En el video también puedes ver cuando se escucha que alguien dice, échale al tanque, otra persona dice que explote, no sabemos de qué se refieren exactamente, pero varios manifestantes también atacaron la refinería con piedras y otros objetos y según el comunicado del Ministerio de la Defensa, habrían derribado un muro. El comunicado dice lo siguiente. Desde la salida de las cisternas, los agitadores y vándalos enardecidos destruyeron parte de las instalaciones, el muro perimetral, portones de ingreso utilizando explosivos de alto poder, ocasionando, dicen ellos, daños que pueden generar un peligro mayor para la población en caso de una explosión en cadena, al tratarse precisamente de una refinería. La pared del yacimiento, ya están los militares, ahorita se están desplegando ya. Ahora es la guerra civil hoy, mucha grave está la cosa. Ahora sí, guerra civil. Están disparando de adentro los militares, mira, ya le han dado a uno. En este video, Fernando, se ve el momento exacto en que colapsa ese muro. Podría ser por dinamita, aunque no lo hemos podido confirmar, no lo hemos podido verificar. De inmediato también se escuchan pequeñas detonaciones que parecen ser disparos y los manifestantes se dispersan en varias direcciones. En medio de este enfrentamiento se escucha también a algunos manifestantes decir ahora sí guerra civil, que como sabemos es una frase que han venido entonando desde la renuncia del expresidente Evo Morales. Lo que pasó después, Fernando, no queda del todo claro, pero antes de presentar esa información, quisiera advertir que las imágenes que veremos a continuación podrían resultar perturbadoras para algunos espectadores. ¡Están matando! ¡No, nos están matando! ¡Están matando! Fernando, ahí están las imágenes, un hombre yace en el suelo ensangrentado, no se sabe, se desconoce si está con vida en ese momento de la grabación, pero la denuncia de los manifestantes que lo rodean es que fue atacado por francotiradores. No lo podemos confirmar, no lo podemos verificar, pero como tú decías, el ministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, asegura que del ejército no salió ni un solo proyectil y también está previsto que el Ministerio de la Defensa ofrezca más información cuando nos acompañen más adelante en el programa. Familiar, señora, ya retírese. Vamos a hacer la defensa de ley, vamos a saber por qué ha muerto. Fernando, en estas otras imágenes se muestra un intercambio entre uniformados y manifestantes. Los ciudadanos piden que les permitan recoger el cuerpo de alguien que parece haber muerto en estos enfrentamientos. Los militares responden que solo sus familiares pueden acercarse y desconocemos de momento la identidad del fallecido, pero de acuerdo con la Defensoría del Pueblo ya serían 3 los muertos por estos hechos, Fernando. La violencia, como puedes percibir, Fernando, también está del lado y lado porque sabemos que este lunes un policía perdió la vida. La Policía Nacional dijo que fue atacado por manifestantes y de acuerdo con la Defensoría del Pueblo ya serían entonces más de 20 personas las que habrían fallecido en Bolivia desde el inicio de estas manifestaciones que a propósito este miércoles, Fernando, ya cumple un mes. Ya se cumple un mes y no encuentran aún la salida en Bolivia. Habrá que ver cómo van evolucionando las cosas, pero lo cierto también que es que el tema de una elección, una nueva elección, la convocatoria de la misma también está atorada. Es decir, ahora no hay pacificación, no hay convocatoria de nuevas elecciones, no hay. Y el tema aquí es que se tiene que avanzar. Así es. Key Guerrero, gracias Key. Saludos hasta Atlanta. Gracias, Fernando. Gracias. Buenas noches. Era Key Guerrero. Buenas noches, era Key Guerrero en vivo con su reporte K. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN en Twitter. A ver, estos últimos días el gobierno de Bolivia ha recibido duras críticas en el ámbito internacional. ¿Cuál es el motivo? El motivo es un decreto, el decreto supremo 4078. Este decreto es sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en las protestas que fue aprobado el 14 de noviembre.
Human Rights Watch pidió este martes la derogación inmediata de la normativa. ¿Qué es lo que dice este decreto? Bueno, por lo menos Human Rights Watch dice que contribuye a la impunidad. Prácticamente está desligando de cualquier responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en sus actuaciones. Es el resumen, ¿no? En otras palabras, de este decreto. Por eso es que reacciona así Human Rights Watch y constituye, según el director para las Américas de la organización, que es José Miguel Vivanco, un cheque en blanco para cometer abusos. En términos similares se expresó Amnistía Internacional, que también pide su derogación. El organismo llamó además a las fuerzas de seguridad a actuar de acuerdo con las normas internacionales. Asimismo, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció que el decreto en cuestión pretende eximir de responsabilidad penal, como le decía yo, a los militares y estimula la represión. De igual forma, la CIDH rechazó el uso desmedido de la violencia, como se lo decía al principio de este programa. Frente a todos estos señalamientos, el gobierno de Bolivia se defiende asegurando que el decreto en cuestión de ninguna manera representa una licencia para matar, por decirlo así. Las autoridades sostienen que se trata de un elemento disuasorio para la pacificación del país. Hablemos de esto entonces con alguien que nos puede dar respuestas. Es mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Luis Fernando López, ministro de Defensa de Bolivia. Ministro, gracias por aceptar estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos, ministro. ¿Por qué está tan seguro o por qué asegura tan contundentemente que ninguno de los caídos fue por una bala del ejército en este operativo? ¿Por qué lo puede asegurar tan contundentemente cuando aún pues no tenemos resultado forense, ¿no? La pericia todavía no se lleva a cabo. ¿Por qué está tan seguro de esto? Estoy seguro porque, primero, que los elementos que se encuentran dentro de Sencata son elementos profesionales y que saben hacer su oficio. En este caso, la instrucción siempre fue diálogo, paz, un análisis de la situación, y cuando uno hace una auditoría de los cartuchos, no salió ningún cartucho, así de sencillo. No se halla ningún cartucho, sin embargo, estas personas mueren por impacto de bala, ¿correcto? Es que nadie, eso lo tiene que certificar una autopsia y la fiscalía. Al momento no hay nada oficial respecto a un impacto de bala. Por lo menos hasta este momento no tenemos el reporte. Hasta este momento no hay reporte. No se sabe entonces hasta este momento las causas de la muerte. Aquí hay grandes y graves críticas que vienen desde diferentes frentes. Human Rights Watch, la propia Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, también viene por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué le responde usted a todas estas críticas? ¿Qué piensa? Básicamente nosotros estamos marcados dentro de la Constitución. Es una ley que lo que hace simplemente es generar un espacio como para una defensa ante una ofensiva. No es una carta, como bien lo dijiste, no es una carta blanca para matar. Es simplemente es un hecho que uno ante una reacción. Nosotros como Fuerzas Armadas lo primero que hacemos es evaluar la situación, y ante un inminente y tan solo un inminente peligro de armas de fuego contrarias o algún otro material, entonces la respuesta sería con armas letales. Al momento de lo que la dotación actual de las Fuerzas Armadas es con armas no letales, y estamos extremando absolutamente todo para que sigamos en ese camino. ¿Qué piensa usted sobre el decreto 4078? ¿Es necesario, ministro, para que ustedes puedan ejercer su función? ¿Es necesario este decreto 4078 o podrían cumplir igualmente con su función sin este decreto 4078? Le explico. Hoy ya estamos tratando con terroristas. Hoy, en este momento, los actos no tienen nada que ver con ninguna protesta de paz o una protesta que tenga un tono político, un tono religioso, lo que fuere. Hoy por hoy, las acciones nos están mostrando
que la intención definitiva es dañar al propio boliviano, dañar sus instituciones, dañar las empresas públicas, dañar todo lo que ha construido el pueblo boliviano con tanto sacrificio. Y las acciones nos están demostrando que no son acciones pacíficas, no son bloqueos con cantos, con oraciones, sino que son ataques inminentes con cartuchos de dinamita y con otros elementos, y que lo que están buscando de manera absolutamente fehaciente es dañar a los otros bolivianos, dañar las empresas estratégicas de Bolivia. Quieren dejar sin luz, sin agua, sin gas, sin lo que fuere, y absolutamente bajo una sola premisa: haremos daño a los bolivianos que no creen como nosotros, o por decirlo de una mejor manera, vamos a hacer daño porque hay un señor que está en México en un hotel de 5 estrellas dando las instrucciones para que así se haga. Y aquí hay un tema muy importante, y es la línea que puede dividir esto de actos vandálicos con actos terroristas. Y quisiera, cuando usted me dice y cuando yo veo que se está atacando o intenta atacar una planta de hidrocarburos, de acuerdo a la legislación boliviana, en tema antiterrorista, ¿dónde puede dar usted la definición de si esto es o debe ser ya calificado como terrorismo y ser enfrentado de la misma forma y no actos vandálicos? ¿En dónde se sitúa usted y cómo lo define entonces? Ya. Bien, esta es una especie de un mix, ¿ya? Porque definitivamente la intención es la quiebra absoluta, la explosión de una planta que además, como usted bien lo dijo, traería tremendas consecuencias en la población del Alto. Pero eso viene acompañado también de actos vandálicos. Es una especie de terrorismo vandálico, porque entran, queman movilidades, roban garrafas de gas, voltean con dinamita paredes y muros de la empresa pública, y también se ve dinamitazos muy, pero muy cerca de donde están todos los elementos de gasolina en silos. Y, a ver, para tenerlo más claro entonces, ¿ustedes cómo están enfrentando esto? ¿Ustedes están enfrentando esto como grupos vandálicos o como grupos terroristas? Para poderlo entender, yo sé que hay un mix, entiendo lo que me está diciendo. Sí. Pero cuando ya se tiene como objetivo una planta de hidrocarburos, la dimensión es completamente otra. O cuando me acaban de llegar imágenes, y usted me dirá si son ciertas o no, se ha derrumbado una pasarela, lo que le llaman ustedes pasarela, que es un puente peatonal para bloquear un acceso. ¿Me lo puede confirmar primero si es cierto que tiraron dónde fue que tiraron la pasarela o el puente peatonal? Y entonces, ¿cómo definir esto? ¿Estos serían actos vandálicos o terroristas? Ya no hay duda, Fernando, que esto ya es terrorismo. Terrorismo puro y derecho. El puente peatonal es en la avenida 26 de marzo de ir al Alto, y Sencata, la planta de Sencata es una planta estratégica para Bolivia. O sea, es parte del consumo de la vida diaria de los bolivianos, y no solo el consumo de la vida diaria, sino que también tiene que ver con todo un ciclo de exportación hacia otros países. Pero no nos enfoquemos en lo que puede costar o no la planta, enfoquémonos que el daño a la planta, el dinamitazo a la planta, puede generar básicamente una gran, pero gran cantidad de fallecidos en lo que es alrededor de la planta. Y eso lo dicen los expertos, que están en todas las redes, y eso es terrorismo puro, definitivamente es terrorismo puro. Ministro, antes de despedirme, porque tengo poco tiempo, ¿ustedes tienen prueba de que estos grupos están siendo financiados por agentes internos o agentes externos? ¿Tienen prueba de eso? Absolutamente, absolutamente. Esto es una mezcla de financiamiento en dinero, en alcohol, en coca, y cuya única motivación es: pagamos para que ustedes vayan.
y hagan daño al erario nacional. Está clarísimo. Pruebas, todos los medios, millones de ciudadanos que han filmado, informes del Ministerio de Economía y Finanzas de cuentas que seguían haciendo una fuga de dinero, por no decir robo de dinero, hacia otras cuentas para poder tener cash y pagar en el campo de batalla. Pero hoy por hoy, Fernando, esto ya es terrorismo. ¿Se tiene identificados a los presuntos financistas, ministro? ¿Se va a proceder en contra de ellos? Todo eso tiene una lógica que está en manos del Ministerio de Gobierno. Estamos procediendo conforme nos dice la Constitución y cada caso será tratado en particular. En particular, lo entiendo. Perfecto, ministro, mil gracias por su tiempo. Sé que ha sido un día agitado. Lamento mucho la muerte de cualquier boliviano de cualquier frente. La verdad es que, ideología o no, política o no, son bolivianos y lo lamento mucho. Lo lamento, se lo digo a usted, se lo digo a los bolivianos, del más, del no más, de lo que sea. Es triste, muy triste que por política se asesine gente. Y mi pregunta sigue siendo la misma. Así es, totalmente de acuerdo. Todo ese poder le dan a un político. Todo ese poder le dan a un político. Hasta la vida de la gente. Bueno, ministro, muchas gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa volveremos a consultarle si me lo permite. A sus órdenes, Fernando. Será un placer. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Luis Fernando López, ministro de Defensa de Bolivia. Voy a hacer una pausa. Este es el frente del tema de la pacificación y lo que está ocurriendo. Ya escuchó usted, ya el ministro de Defensa de Bolivia lo califica como terrorismo, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué pasa en el ámbito político? ¿No? ¿Cuándo vamos a escuchar que ya hay una fecha para unas nuevas elecciones? ¿Y cómo se va a llegar hasta ahí? Vamos a hablar al regresar con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que puede ser que arroje un poco de luz en este sentido. La Cancillería de Bolivia autorizó la salida del país a la hija del expresidente Evo Morales, Evalís Morales, asilada en la Embajada de México en La Paz. La Cancillería también otorgó un salvoconducto a otra asilada en esa embajada, la asambleísta indígena María Inocenta Poñe Poiche. Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, por supuesto. Bienvenido, presidente Quiroga, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Un gusto como siempre. Gracias, muy amable. Tenemos un pequeño delay para nuestra audiencia, de un retraso del sonido de unos 4 segundos para que ustedes no piensen que hay problemas en la comunicación. Le pregunto entonces de entrada, me gustaría saber su opinión acerca de estas declaraciones de Morales diciendo que él sigue siendo el presidente y que quiere regresar a pacificar el país. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones? Que lo único que buscan es cumplir las amenazas que virtieron antes de dejar el cargo, renunciar y hacerla efectiva al irse a México. Ellos amenazaron con hacer de Bolivia Vietnam, que iba a haber mucho luto. Evo Morales, de forma cobarde, en cuanto pudo, salió escapando a México. Muchos de los ministros que virtieron amenazas están en la Embajada de México y tristemente estamos viendo de que están intentando cumplir estas amenazas con actos que están tipificados en el Código Penal, artículo 133, terrorismo, porque imagínate, Fernando, lo que fue esa explosión en el ducto de Hidalgo en México. Lo de acá pudo haber sido 10 veces peor. Había 3 esferas de GLP gigantescas, 4 tanques de combustible por lo menos, e ingresar a esos recintos con elementos explosivos podía haber sido una tragedia apocalíptica, 15 kilómetros a la redonda. Eso es lo que se está enfrentando. La ruta es entender que Morales se fue, dejó a la hija atrás, hemos pedido que se le conceda asilo, sus ministros están buscando escapar y están instigando a algunos seguidores y a elementos castristas, maduristas, a gente de la FARC que anda por acá a sembrar caos, porque nos hemos vuelto el punto neurálgico de esta lucha por la libertad y democracia contra el esquema de las 4 Cubas, la de la isla, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Tristemente, el gobierno de México ha decidido tomar un partido injerencista, frontalmente nocivo para esta lucha, no solamente asilando al fraude, al narcotráfico que representa Evo Morales, pulverizando la doctrina Estrada de no injerencia,
sino también ahora, y ojalá que no tengamos que lamentar más problemas, a actitudes abiertamente terroristas que dejan pequeño lo que sucedió en el Ducto Hidalgo. Ojalá que México ayude y colabore a que tengamos pacificación y que no siga fomentando o apoyando a sujetos que se fueron, que no van a volver y que solo buscan destrozar Bolivia. A ver, voy a cambiar al plano legislativo, porque ni han aceptado la renuncia de Morales, ni han nombrado nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ni han hecho una convocatoria a nuevas elecciones, y el tiempo se pasa, expresidente Quiroga. ¿Se debe hacer por decreto? No cabe ninguna duda. ¿O todavía le da espacio al legislativo prácticamente masista? Fernando, dos elementos. La renuncia se hace efectiva con dejación de cargo, abandono de funciones, que ha sucedido el lunes 11 de noviembre a las 11:02 de la noche. Morales clamaba y condicionaba que su gente pueda discutir la sucesión a que el cobarde pueda huir a México. En persona tramité con la Fuerza Aérea los permisos para que se vaya en el avión mexicano. Dejación de cargo, abandono de funciones, hace efectiva la renuncia, se procedió a la sucesión. En lo segundo, la convocatoria a elecciones, que es lo que va a devolverle paz y tranquilidad al país, una elección sin fraude, con vocales electorales competentes e idóneos, respetando el 21F, donde Evo Morales ya no puede seguir postulando. Esa es la ruta para evitar que se repita lo que hemos vivido ahora. La forma de hacerlo es por ley, pero el MAS está buscando trabar y sabotear. He propuesto 2 proyectos de decreto con jurisprudencia amplia para designar vocales y para convocar elecciones. Evo Morales, con su bolígrafo, Fernando, ha designado integrantes del Poder Judicial en las más altas esferas. Se puede Yanine Áñez, como presidenta, hacerlo en el órgano electoral para atender esta emergencia democrática. El 2005, un gobierno interino de un juez, el doctor Rodríguez Belcé, convocó a elecciones, Fernando, reasignando los escaños regionales, donde algunas regiones como Santa Cruz subían los curules y las diputaciones, otras se reducían, hubo conflictos, se empantanó el Congreso y por decreto se convocó a elección reasignando los espacios en el primer poder del Estado. Evo Morales lo aceptó, se presentó. Si se pudo en ese momento convocar por decreto, si Evo Morales ha designado gente en el Poder Judicial y en una enorme cantidad de entidades económicas, se puede hacerlo, está la propuesta, la he puesto sobre la mesa. Es preferible hacerlo por ley. Si usted me pregunta, ¿qué quieres? ¿Convocar elecciones? ¿Qué es lo que Bolivia necesita? ¿Qué es lo que la OEA va a pedir mañana en el Consejo Permanente? Prefiero, si me dices por decreto el jueves o por ley el sábado, prefiero por ley el sábado. Pero si nos dicen, Fernando, por decreto el jueves o una ley de aquí a 4 o 5 meses, producto del sabotaje y el bloqueo de Evo Morales, habrá que hacerlo por decreto, porque la ruta crítica es elecciones limpias, con vocales idóneos, sin fraude, para que Bolivia nunca más caiga en una tragedia de las magnitud que estamos viviendo. Me ha quedado clara la postura que plantea expresidente Quiroga. Me queda muy poco tiempo. Le hago una pregunta, le pido que sea breve. Fecha límite para que haya unas nuevas elecciones. Debe haber, porque ya ve usted cómo está el país. Debe haber una certeza. ¿Se ha fijado, se pretende, se tiene en la mente una fecha límite para escuchar la convocatoria y fijar el día? Bolivia, Fernando, debe en los próximos días, a más tardar hasta este jueves o viernes, debe tener elecciones convocadas. ¿Cuándo hacerlas? En el plazo más breve posible que garantice la máxima transparencia. Está acá gente de la OEA, mañana tenemos reuniones, vendrá gente de la Unión Europea también. En el plazo más breve, con la máxima transparencia, para que Bolivia encuentre un rumbo de recuperar democracia y libertad, enfrentando adversarios del conglomerado criminal caribeño. Pero entendemos, Fernando, que Venezuela era el padre, Bolívar, éramos la hija predilecta. El padre tenía que rescatar a la hija ahora inspira al padre, y esta lucha por democracia y libertad se va a decantar a favor de estas en Bolivia, y después ayudaremos a los hermanos de Venezuela, Nicaragua y hasta en Cuba para que tengamos democracia y libertad en todo el hemisferio. Nuestro país, Bolivia, va a liderizar esta lucha
producto de esta tragedia que hemos vivido, que ha expuesto que los socios listos 21, corruptos, criminales, violan constitución, desconocen referéndums, dividen al país e intentan robarse la presidencia. Bolivia va a decir basta y va a mostrar el camino para todos los otros países que sufren los embates de este socialismo autoritario y tan oprobioso que venimos sufriendo. Pronostica el expresidente Jorge Tuto Quiroga que sea esta misma semana cuando tengamos una convocatoria ya concreta de elecciones. El segundo punto que rescato y subrayo, preferiblemente por ley, es decir, a través del legislativo, pero si el MAS, que tiene la mayoría, no da más, el presidente Quiroga dice, bueno, será por decreto entonces. Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, me acompañó. Gracias por haber estado aquí, expresidente. Que tenga buena noche. Buenas noches, Fernando. Solo haces tu trabajo, pero ¿qué trabajo que haces? Gracias desde Bolivia. Muy amable, muchas gracias. Con humildad se recibe en sus palabras. Todos aquí solo hacemos nuestro trabajo, todo un equipo. Muchas gracias. Voy a marcar pausa, regreso, cambiamos el tema. Voy a Nicaragua ahora. Sí, voy a Nicaragua porque la Cruz Roja logró evacuar a familiares de manifestantes detenidos. Utilizando la etiqueta numeral #ConcluNicaCrisis. El hashtag es #ConcluNicaCrisis. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es que en Nicaragua existe una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático, por supuesto. Esas son las conclusiones de un informe de la Comisión Diplomática de la OEA, publicado este martes. Esa situación acerca al país a la suspensión de la organización, algo que ha ocurrido en contadas ocasiones desde la creación de la OEA. Justamente en Managua, fue evacuado un grupo de 10 personas de la Catedral Metropolitana. Eran familiares de presos políticos que ingresaron al templo para pedir la liberación de sus allegados con una huelga de hambre, pero fueron increpados por grupos afines al régimen de Daniel Ortega. Vamos a hablar con mi siguiente invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas desde Managua. Félix, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Te preguntaba, mientras estábamos fuera de la pausa, esta situación que ocurre en Bolivia, ¿de alguna forma está impactando realmente a la mentalidad de los nicaragüenses y a la situación en Nicaragua, o están muy ocupados precisamente en evitar situaciones como la que ya estábamos explicando hace un momento? Indudablemente la situación de Bolivia ha inyectado una altísima dosis de optimismo al pueblo nicaragüense que anhela la salida de la dictadura. Comprendemos que las circunstancias de Bolivia son muy diferentes a las de Nicaragua. La protesta de Bolivia surge esencialmente a partir de un fraude electoral consumado. Las protestas de Nicaragua están bajo otro parámetro de represión y además de eso el régimen dictatorial de Ortega tiene pleno control de todo el aparato represivo. Pero a pesar de esas enormes diferencias entre Bolivia y Nicaragua, ambos pueblos compartimos el anhelo de la democracia y creemos que en ese sentido hay una conexión, yo diría que incluso hasta espiritual, en esas luchas, a las que naturalmente también el pueblo venezolano es parte. Y ahora, Félix, sin embargo, pareciera que desde la última vez que hablamos hasta el día de hoy, las prácticas del régimen de Ortega continúan siendo las mismas. ¿A qué me refiero con esto? El impacto que pueda tener una conclusión como la de la OEA, lo que ocurre en Bolivia, pareciera que no hace mella en el régimen de Ortega. ¿Ustedes creen que han ganado terreno o no? No se puede esperar que estos regímenes dictatoriales que le dan la espalda al Estado de Derecho, a los derechos humanos por su propia voluntad, doblen el brazo. Tiene que ser la ciudadanía. En el caso de Nicaragua, me preguntabas de Bolivia, ha tenido que ser la movilización ciudadana la que ha abierto una ventana de oportunidad. En el caso de Nicaragua, después de 11 años de relativa pasividad, fue abril del 2018 que abrió una puerta a un nuevo proceso. Tenemos que recordar que en aquel momento Nicaragua estaba fuera del radar de la OEA, fuera del radar del mundo. Hoy Ortega está emplazado por todos los gobiernos del mundo. Han habido resoluciones contundentes y recientemente un informe de la OEA
por el cual se ha trabajado muy fuertemente y concluye contundentemente que en Nicaragua no solamente hubo crímenes de lesa humanidad, como había determinado previamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino de que hubo una ruptura constitucional que le abre las puertas al Consejo Permanente de la OEA a que pueda convocar a una asamblea extraordinaria que podría llevar incluso a la expulsión del régimen ilegítimo de Ortega de este sistema interamericano. ¿Sería un beneficio o al contrario, iría en deterioro del trabajo que puedan encontrar ustedes en apoyo con la OEA? Porque el tema de presionar para unas elecciones, por ejemplo, imparciales, transparentes, la OEA puede jugar un papel muy importante, pero una expulsión del organismo pudiera jugarles en contra, ¿no, Félix? Es uno de los escenarios. Nosotros hemos sostenido de que un régimen como el de Ortega requiere de la máxima presión para poder encauzarse en una ruta hacia la democracia que necesaria y obligatoriamente requiere de la salida del dictador. En ese sentido, Ortega ha demostrado de que no tiene voluntad y que por tanto tenemos que recurrir a los métodos dentro del sistema interamericano, los métodos que permite este sistema, y uno de ellos es la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Más allá de eso, nuestras principales esperanzas no están, y lo digo con toda franqueza y hablo en nombre de mis colegas de la Unidad Nacional, no están colocadas en la comunidad internacional, que uno de los frentes de lucha, nuestra esperanza está en la gente, en los estudiantes, en los campesinos, en las amas de casa, en los pequeños empresarios, en esa ciudadanía que ya tomó una determinación de iniciar una cuenta regresiva para la salida definitiva de esta dictadura. ¿Crees que están las condiciones dadas, Félix, para que se pueda generar un movimiento social pacífico que genere tal presión como para lograr precisamente el quiebre del régimen de Ortega? Están dadas todas las condiciones, sin embargo, hay un altísimo nivel de represión que ha llegado al extremo de criminalizar el uso de la bandera nacional y recientemente incluso un acto noble, humanitario, como el de llevar agua al sediento, porque madres de presos políticos y familiares de presos políticos están ya durante varios días de una huelga de hambre en la parroquia San Miguel en la ciudad de Masaya. Un grupo de personas de la Unidad Nacional fuimos hasta la parroquia intentando llevar agua. Aproximadamente éramos un grupo de 34 personas y de ellos 13 fueron secuestrados por la policía y el día de hoy han sido presentados como criminales en una acusación ridícula, simple y sencillamente por llevar agua a estas personas en huelga de hambre. Y es que el temor viene ahí precisamente en el ámbito de la represión, que muchas personas dudan en hacer valer sus derechos, salir a exigirlos. Félix, como siempre te digo, estamos en contacto, el tiempo es corto en televisión, pero le damos seguimiento como lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo a Nicaragua. Un abrazo, Félix, y mil gracias. Nicaragua será libre. Gracias. Gracias a ti, buenas noches. Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco desde Managua. A una pausa, regreso. En redes sociales, F del Rincón en Instagram, F del Rincón en Instagram, y en Twitter, @soy F del Rincón. Rápido, que si no, Julián me regaña. Ya vengo. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Yo lo veo mañana, si me lo permite. Muchas gracias.